Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo desayuno. Soy José Ramón Valle, director de marketing de Semantic Systems, y hoy vamos a hablar de un concepto muy interesante como es la fábrica digital y los procesos de transformación digital en plantas productivas. Para ello contamos con dos grandes invitados que ahora pasaré a presentar, pero antes unas pequeñas cuestiones técnicas, logísticas, y los que todos habéis debido de recibir ya nuestra caja de desayuno. Los que no haya sido así, pues por un tema de entregas, pues en un día o 2 días lo tendréis ya a las direcciones que nos habéis apuntado. Segundo, que si alguien tiene alguna pregunta para nuestros invitados, que por favor nos la deje en el chat y al final del desayuno pues intentaremos hacérselas llegar para que las contesten en directo, o si vamos muy mal de tiempo, pues se las trasladaremos igualmente para que os las contesten, para que os las puedan contestar en privado. Y por último, os rogaríamos que tuvierais apagados el micrófono y la cámara pues para no distraer a nuestros invitados. Y así más, pues voy a pasar a presentar a los asistentes de hoy. Contamos con Igarki San Millán, responsable de IT en Masa, Mecanizaciones Aeronáuticas. Hola, bienvenido, Igarki, buenos días. Buenos días. Y contamos también con Manuel Bicher. Manuel Bicher, responsable del área Factory en Semantic System. Hola, Manuel, buenos días. Buenos días, José. Buenos días, Garki. Buenos días. Muy bien, pues ya sin más preámbulos, pues empezamos. Empezamos contigo, Igarki. Simplemente para ponernos un poquito en situación, ¿no? Pues cuéntanos qué es Masa, cuántos sois, cuántos estáis involucrados en el departamento de IT, pues ponnos un poquito en situación qué es Mecanizaciones Aeronáuticas. Bueno, Joserra, nosotros somos una empresa industrial con sólida experiencia en la industrialización y fabricación de piezas metálicas para el sector aeronáutico. Actualmente en la compañía somos alrededor de 300 personas y en 2019, por coger un año, el último año prepandemia, que puede ser más de referencia a una situación normal, Masa tuvo una facturación de 126 millones de euros, que suponen alrededor de 110.000 piezas enviadas, y teniendo en cuenta que muchas veces una pieza no se repite más veces en un avión, o sea, es una por cada avión, significa participar de muchos aviones. En cuanto al departamento de IT, estamos 3 personas y llevamos el apartado tradicional de sistemas y además el ERP, que es InfoRLN, la implantación de software de terceros y desarrollos de software propio que hacemos nosotros. Pues lo que es en vuestro caso, Masa, la historia con Semantic, pues tiene ya bastantes años. Hemos colaborado en bastantes proyectos, ¿no? En un primer lugar en la implantación de vuestro RP, de InfoRLN, y luego más tarde, pues en lo que sería más en concreto en temas de fábrica, como es la recogida de datos en fábrica. Y aquí, cuéntanos un poco cómo ha cambiado, ¿no? Estas herramientas, la forma en la que trabajáis, la forma en la que hacéis las cosas, cómo os ha ayudado a mejorar. Bueno, para nosotros la verdad es que ha sido la noche y el día. Tanto InfoRLN como la captura de datos en planta con Factory vinieron a suplir carencias bueno, carencias que son dolorosas para cualquiera que aprecie un poco la seguridad y la calidad del dato. Seguro que ahí sale más veces la calidad del dato. Por partes, en cuanto a InfoRLN, era una migración de otro ERP distinto, o sea, no veníamos de BAN, y el otro RP no voy a mencionarlo, ¿no? Pero bueno, el salto fue abismal. Y para ser justos hay que decir que la implicación, el compromiso, incluso diría que la sinceridad y la valentía del equipo de Semantic Systems fue clave. ¿Y por qué digo sinceridad? Bueno, pues porque a veces los clientes tenemos la cabeza metida en un agujero y no somos capaces de ver lo que estamos haciendo mal, porque lo hemos visto demasiadas veces, lo hemos repetido demasiadas veces y no nos damos cuenta. Y realmente como, como socio de negocio, como proveedor, pues es difícil decirle al cliente que está haciendo las cosas mal. Y luego valentía, porque realmente no se dejaron cosas apartadas, se atacó todo y se entró con músculo a ello. Además, el caso de InfoRLN, que es una migración de RP total, en nuestro caso fue exitoso, porque hicimos el arranque el día que teníamos planificado, no hubo que echarse atrás, o sea, nada que ver con esas historias de terror de otras migraciones de RP que tienen que posponer y arrancan y paran y vuelven. Nada, nosotros a la primera, tal y como lo teníamos planificado. Y luego, en cuanto a la captura de datos en planta, veníamos de partes, pues, supongo como en muchos sitios, de partes de trabajo con papel y boli. La fracción de tiempo mínima, pues la mayoría de las veces era 15 minutos. Ya veis qué calidad de dato tenemos ahí. Y a veces incluso teníamos casos en los que se ha olvidado de rellenar. Pues al día siguiente cuando vuelva le pedimos que rellene qué hizo ayer durante 8 horas. Fíjate qué precisión del dato tenemos. Entonces, la calidad del dato, bajísima. La solución
implantada es una transformación en toda regla. ¿Por qué? Porque el maquinista ahora informa en Repcon el trabajo que va a iniciar y Repcon es el que recoge los tiempos del control numérico. Y además se encarga de imputar estos tiempos en InforLN. O sea, los dos proyectos que hemos mencionado, que hemos trabajado con Semantic, están correctamente vinculados. Manuel, pues un poco tu turno ahora desde que nos expliques un poquito qué hacéis desde el área de Redcon Factory en Semantic. Nosotros, básicamente, desde Factory lo que hacemos es apoyar a los clientes. O sea, nosotros no tenemos una fábrica propia, entonces lo que estamos en sus procesos de transformación digital, ayudándoles donde no tienen recursos internos ellos y guiándoles. No todo el mundo sabe dónde quieren llegar, todos saben que les ayudar, pero hay que ayudarles por el camino, enseñarles. Eso es. Manu, cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de digitalización en planta, pues a todos nos da, ¿no? Pues esa sensación de visión artificial, robots, big data, inteligencia artificial, todo este tipo de cosas. ¿Estamos hablando de esto en concreto? Pues no, bueno, no y sí, ¿no? A ver, esas son las partes que llaman la atención. Si vas a una feria, lo que ves con estos robots, te llaman la atención, la seguridad, parece que te van a robar los chinos mañana los datos, ¿no? Esos son herramientas. Digitalizar, que es transformar digitalmente, es digitalizar de toda la vida, es usar esas capacidades, lo que nos dan las nuevas tecnologías, que son las que has dicho tú, bueno, también el 5G, la IoT, la informática de las cosas, ¿no? La capacidad de conexión, para representar lo que hacemos. Nosotros estamos trabajando, como siempre, con las máquinas, pero hay que representarlo, lo representamos digitalmente, de manera más precisa. Esa calidad de datos que decía aquí, ¿no? Es cuando tengamos ese de datos, vemos de verdad cómo estamos haciendo las cosas, que no es exactamente como creemos muchas veces, y es cuando podemos mejorarla. En el contexto este de mejorar y ver lo que hacemos, es lo que hacía la informática de toda la vida, ¿no? O sea, lo que hemos hecho hasta ahora es parte, hablaba Igarki del ERP. El ERP no es algo que sean con los robots ni nada nuevo, sino que esto se ha hecho siempre. Pero forma parte de esta digitalización. O sea, también decía que, oye, estábamos aquí con el papel y el boli. Eso es lo nuevo, que ahora tenemos capacidades para mejorar esa parte, ¿no? El cálculo del coste, la trazabilidad de procesos, pues son cosas en las que tenemos que trabajar. Los controles de calidad, cada vez más importante, ¿no? Que los podamos hacer, que no sean papeles que andan ahí, que se hacen cuando se acuerdan, sino que se haga todo a la vez. Y todo esto se beneficia mucho de las capacidades tecnológicas nuevas, de todas esas cosas que estabas tú diciendo, esos robots, esa conectividad, ¿no? Eso es lo que para mí significa la transformación digital. Garki, pues ¿estás de acuerdo un poco con lo que nos ha comentado, Manuel sobre la transformación digital, sobre lo que implica? Absolutamente, vamos, absolutamente. Al final eso se traduce en eficiencia. Poníamos el ejemplo del papel y boli. En una primera iteración de transformación se puede ir hasta el final o se puede ir en vez de escribir en papel y boli, lo rellenamos mediante un ordenador. Pero luego hay que ver si el dato ese tiene la calidad suficiente, hay que ver qué pasa cuando se escribe en un ordenador, si, dicho así de manera muy mundana, viaja solo o tiene que ir otra persona a recogerlo y llevarlo a otro sistema. O sea, hay muchos pasos que se pueden dar, y cada paso que se dé es importante, pero la transformación puede albergar muchas cosas. Indudablemente también forma parte de eso los topics que estabais comentando, ¿no? El IoT, el 5G, el Big Data, pero en realidad son herramientas. Como dice Manu, son herramientas. Por eso digo que coincido totalmente con él. Y Garki, ¿qué importancia se le da desde la empresa, ¿no? Digamos, a este proceso de transformación en una planta? ¿Se considera que es un mal necesario o realmente hay una apuesta por estos procesos de digitalización? Bueno, a ver, esto es un poco complicado. Yo a veces no sé si soy predicador, si soy político o directamente soy el tío más pesado de toda mi fábrica. Cuando vamos a la dirección y decimos que toca una inversión, puede ser de cualquier tipo, pero bueno, que toca una inversión, nos suele decir si se puede posponer al año que viene. Siempre así. Entonces, nosotros nos anticipamos. Con cada problema que surge empezamos a meter píldoras, empezamos a meter como si fuesen cuñas publicitarias. Y a veces realmente
parecemos más una empresa de alarmas para el hogar, vendiendo miedo, para obtener recursos y mejorar nuestra propia infraestructura y nuestra forma de hacer las cosas. Perdona, estamos Manuel y yo en la misma sala y a veces se nos acopla y por eso estamos jugando un poco con los micrófonos y por eso a veces tarda un poquito más en interactuar contigo, Garki, disculpa. Y estos procesos de digitalización, como dices, tú haces muy bien ¿no? Digamos, de evangelista de ellos, pero ¿desde dónde vienen a una empresa? ¿Son simplemente los que proponéis vosotros o incluso ya tú detectas que desde la propia dirección vienen con un foco ya, con un interés? Bueno, en otros casos no lo sé, pero aquí en masa puede venir de todas partes. En ocasiones es la dirección directamente la que promueve un proyecto, otras veces lo hacemos desde IT, bien porque afecta directamente a IT, o aunque veamos cuestiones en otras secciones, las proponemos. Y luego hay otras que vienen que pueden ser de cualquier empleado de la empresa, porque puede presentar una propuesta de mejora, que es algo formal, que se revisa por un comité, entonces también podría entrar desde ahí. Y Manuel, por un poco por tu experiencia que tienes en diferentes empresas, ¿tú crees que esto es así? Un poco que los proyectos de digitalización de una fábrica vienen desde tanto dirección como de TIT o desde producción o es algo mucho más acotado? Pues mira, por suerte cada vez más es como dice Garki, ¿no? O sea, pero hace unos años no era así ni con mucho. Hace años salía de informática tenía que pegar con todo el mundo, o había un departamento de calidad, en el mejor de los casos, o venía alguien nuevo, normalmente venía alguien nuevo a mantenimiento o a producción y venía de otra empresa que había sido pionera, que ya tenía, no, es que nosotros teníamos un programa, oye, hay que ponerlo aquí, mejorábamos mucho, sabíamos cómo estaban los operarios, podíamos cambiar, éramos más ágiles. Y así es como empezaban, ¿no? Ahora les tocaba comenzar a dirección, que a dirección aquello era un gasto, un dinero que les venía y pelearse con el temidísimo departamento financiero, ¿no? De siempre. ¿Esto qué nos va a dar a nosotros, no? Ahora ya va más como dice Igarki, ahora ya se ha visto, o sea, todos van a ferias, los gobiernos están dando, vemos un montón de subvenciones, ¿vale? Y ya además, sobre todo, que se ve que las empresas grandes llevan ya un trozo de ese camino, ¿no? Llevan recogiendo. Entonces, ya es más fácil venderlo e incluso los mismos CEO, pues, lo decía él, vamos, ya a veces dirección te dice, oye, ¿por qué no tenemos esto, no? ¿Cómo podríamos, esto nos vendría bien a nosotros? Ya se ve mejor, o sea, ahora esto ya no es un gasto, ya es algo que todas las empresas lo ven necesario. La cuestión es cuándo, qué ritmo, cada uno puede tener un ritmo y necesita un ritmo diferente, ¿no? Y de la mano de quién también. Pero sí, ya de todos lados viene, ya no tenemos que convencer a nadie, tenemos que convencerlo que lo hagan con nosotros. Quédate tú el micrófono. Joserra, estás silenciado. Perdonar, disculpar, que estamos aquí con el micrófono y estaba hablando para mí solo. Y Garki, un poco te decía, retomando el tema que hemos hablado antes de los datos, ¿tú crees que los datos que recabáis ahora mismo en masa, la información, podéis sacar las conclusiones adecuadas o crees que es suficiente, que hay que mejorar en ese aspecto una vez que ya tenemos esos datos? Bueno, suficiente sí es, porque hemos eliminado el papel, hemos mejorado muchísimo la calidad del dato, entre otras cosas, y cosas que luego se derivan de eso que decimos, de eliminar el papel. En cuanto a ese paso más que comentas, pues claro, cuando abres la puerta a coger datos de una máquina, de un control numérico, siempre hay más cosas que podemos hacer. O sea, de alguna manera, esto es la rueda de la mejora continua. Una vez que ya hemos hecho algo, evaluamos y vamos a dar el siguiente paso. Bueno, y ya un pelín ya para ir terminando una última pregunta y es, ¿y ahora qué? ¿No? Y ahora, una vez que ya tenéis este proceso más o menos metido, ya capturamos los datos, ¿qué de cara al futuro, pues desde más en qué otros proyectos o cómo creéis que podéis evolucionar este proceso de transformación digital de la fábrica? Bueno, a ver, los retos son constantes para el departamento de IT de masa y de cualquier compañía. Para fortuna de todos, la tecnología avanza a un ritmo abismal y aunque eso haga que debamos estar constantemente atentos a estos avances, que a veces puede dar pereza, a mí ninguna, pero porque es fabuloso, también hace que aparezcan
muchas oportunidades. La mejor forma, yo creo, de estar en contacto de estas oportunidades, es imposible todas, porque son demasiadas, pero la mejor forma de estar en contacto es tener socios de negocio competentes que realmente sepan lo que hay, conozcan tu fábrica, porque estamos hablando de la fábrica, pero bueno, de la compañía en general podría ser, y en nuestro caso tenemos varios socios tecnológicos clave y Semantic es uno de ellos. O sea, Semantic en cuanto a la implantación que ha hecho de InfoRLN como de Repcon Factory ha sido perfecta y siempre es a quien recurrimos y sois los que nos llamáis a veces para proponer cosas. Entonces el camino es ese, ir de la mano de socios de negocio competentes. Manuel, pues por terminar contigo también, ¿cuál crees que son esos pasos que debe de llevar una empresa que se plantea este proceso? Quizás desde, como decíamos, desde el boli y el papel hasta, pues no sé, la inteligencia artificial que puede estar al final del camino, no lo sé. ¿Cuáles crees que son el camino que hay que seguir? Pues, hombre, lo primero que te digo, no hay un camino fijo, porque cada uno va a tener el suyo, depende de dónde empiece. Básicamente, sabemos dónde vamos. O sea, al final es eso, que todo sea digital. Que no, yo me voy a referir mucho a la planta, que es lo mío, ¿no? O sea, como decía Garki, la empresa lleva más cosas. La empresa lleva también, pues eso, la entrada de pedidos, lleva los procesos financieros, que cada vez más hay que hacerlo, además, ya por ley incluso de manera digital, ¿no? Eso también lo hacemos en Semantic, pero eso te lo harán otras personas. Lo que es la fábrica, nosotros los pasos que solemos hacer es primero eliminar todo el papel, o sea, pero todo el papel desde las instrucciones de trabajo hasta los partes para empezar. Y después con la conexión de máquina. Pero luego cada uno tiene un camino. De hecho, Igarki, que es el que está aquí hoy, Igarki no empezó por partes de personas. Igarki ya tenía muy claro que el centro de su trabajo son esos CNCs y eso fue lo que conectaste al sistema, ¿no, Igarki? O sea, al final. Ahí empezamos por otra parte. Lo que sí está claro es que primero hay que recoger datos y eso es siempre, ¿vale? Siempre hay que recoger datos. Si tus trabajadores son operarios, pues su trabajo manual. Si son automáticos, de las máquinas. Mezclar esos datos, ver lo que pasa para luego coger datos de por qué pasa. Y una vez tengamos eso y tengamos una base ya de datos, podremos mejorar, podremos hacer el análisis de datos y se podrá ver dónde mejora, ¿vale? No nos van a vender, que nos van a intentar vender el gemelo digital, pero el gemelo digital, por mucho que te lo hagan, no te lo van a poner mañana. Necesitan tener los datos de cómo funciona tu empresa, saber por qué pasan las cosas, para luego, cambiando esas bases, que veas los resultados, ¿no? Ese es el camino. O sea, el camino es recoger datos, relacionarlos, analizarlos y luego ya entrar en temas predictivos, en temas de simulación, que son los que de verdad nos van a ayudar. Esos son años. No son años de gasto, son años de inversión, pero es que además tienes retorno de inversión muy rápido. O sea, desde el principio que estás recogiendo datos, si tú ya no tienes a alguien metiendo los datitos de la máquina a mano, ya te estás ahorrando dinero. Ya estás sabiendo los costes. Sabes si tienes el tiempo que te cuesta, el tiempo de máquina, en el caso de Igarki, ¿no? El tiempo de máquina que te lleva de cada pieza, sabes si tus precios están ajustados a lo que a ti te cuesta, no ya lo que te pide el mercado, sino si te cuesta más caro, vamos más. O sea, este camino, el camino está claro por dónde va. Recogemos los datos, los analizamos y luego hacemos predicción, ¿vale? Cada uno a su ritmo y mejorando desde el principio. Y poco más, te puedo decir. O sea, yo te agradezco mucho, Igarki, que hayas estado aquí con nosotros. O sea, porque siempre hacemos webinar, hacemos cosas, pero ver un caso y sobre todo, joder, ver a alguien agradecido, la verdad es que enfadado ya vemos muchas veces, pero agradecido siempre te agradezco, ¿vale? No. Y Para nada, nada más, un placer. Eso es lo que iba a decir. No hemos recibido ninguna pregunta por el chat. No os preocupéis. Si alguno se ha quedado con alguna duda, pues nos puede hacer llegar las preguntas. Nosotros se las haremos llegar a Igarki o a Manuel para que os las contesten por privado. Y pues ya no nos queda nada más que pues, en este desayuno darte las gracias por participar en él, Igarki, a Manuel también por estar con nosotros. Y nada más, poco más. Despedirnos ya. Igarki, ha sido un verdadero placer. Igualmente, igualmente. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los que seguimos en contacto, Igarki, y a todos los demás también, lo que sea. Gracias, ¿eh? Pues muchísimas gracias a todos y un placer haberos tenido ahí. Un saludo.